Bueno, ya está bien de aplausos, que todavía no me los he ganado. Que lo que vamos a intentar es pasárnoslos bien aquí un rato, porque fuera está lloviendo, y entonces aquí estamos sentados, estamos a gusto, y yo voy a esforzarme lo máximo que pueda para entretener y divertir, y si acaso dar una pequeña gota de inspiración a alguien que pretenda hacer algún sueño que tenga en su interior. Como veis, yo no traigo nunca papeles. Tampoco sé muy bien lo que voy a decir, eso me va saliendo sobre la marcha. Lo que supongo que justifica que yo esté ahora mismo aquí ante vosotros es, bueno, básicamente la serie de televisión Diario de un Nómada, que se ve los domingos en la 2 a las 7 de la tarde y que está funcionando mejor de lo esperado, hasta el punto que cuando se terminó la primera temporada hicimos la segunda. Yo antes era registrador de la propiedad. Bueno, de hecho soy registrador de la propiedad y lo seré hasta que me muera, porque esto es como... Ganar unas oposiciones en España es como ser torero, ¿no? El matador es matador de toros, aunque deje de torear ya hasta el momento de la tumba, ¿no? Son una especie de títulos honoríficos y a mí me convirtieron un poquito en lo que se considera listo oficial. Lo que pasa es que a mí no me interesaba ser listo oficial. Yo quería simplemente sacar unas oposiciones porque, bueno, eso es lo que en España se considera, digamos, el cénit personal, es ser funcionario. Ya estás aquí situado y ahí te las den todas, ¿no? Y luego, aparte, te quería dejar tranquilos a mis padres cuando me hicieron esa pregunta que nos suelen hacer cuando somos jóvenes de tú, desgraciado, ¿de qué vas a vivir cuando nosotros faltemos? Y por eso, cuando a mí me preguntan, ¿tu madre qué tal lleva esto de las aventuras? Fabulosamente. Porque dice, el niño que no gane dinero si no quiere, pero por lo menos sabemos que tiene dónde quedarse muerto, ¿no? Yo saqué las oposiciones y tenía, no sé, ya era mayor, ¿no? Porque primero había intentado literatura, me había dado cuenta que como escritor de ficción no me iba a ganar la vida. Como leí o vi en una entrevista a un escritor serbio, le preguntaban si en Serbia se podía vivir de la literatura. Y él contestó que sí, pero que no todos los días. Entonces, eso es algo que yo me temí que me pasara a mí en la vida, de forma que por eso estudié las oposiciones y también se dice en mi currículum que fui el número 1 de mi promoción. No fui el número de mi promoción porque yo fuera más listo que los demás y desde luego no era un empollón, yo había sido un mal estudiante. La diferencia entre mis compañeros y yo fue que yo me volví más loco que ellos. O sea, soy una persona muy obsesiva, entonces cualquiera que sea la meta que me planteo, al final... prácticamente todo me da igual hasta que consigo ese objetivo. Cuando a veces me preguntan cómo se hace esto de dar la vuelta al mundo, cómo se hace esto de vivir de los libros, cómo se hace, bueno, pues no sé, hay que tener sobre todo un objetivo claro y ir por él sobre todas las cosas. Y muchas veces pensamos que tenemos un objetivo, pero en realidad tenemos uno diferente. En realidad yo pienso que muchas de las decisiones que tomamos consciente o inconscientemente nos están llevando a nuestro verdadero objetivo. Y hay que ser sincero a veces con uno mismo, honesto, para saber cuál es nuestro verdadero objetivo. Muchas veces cuando hay gente que me dice, a mí es que me gustaría hacer lo que tú haces, me gustaría dar la vuelta al mundo, me gustaría recorrer el mundo en moto, digo, ¿estás seguro de que eso es tu verdadero objetivo en la vida? ¿O simplemente envidias una fotografía bonita? Ves la serie y dices, qué chulo es eso, yo me gustaría estar ahí. A mí me gustaría tener la fotografía de este tipo. Pero eso es una fotografía, no se ve el resto del escenario. Y de lo que voy a hablar un poco hoy es de ese resto del escenario. De todo el trabajo que yo he tenido que realizar de forma sorda y de forma callada, gris, a veces aburrida, para llegar a tener, por ejemplo, esta serie de televisión. Bien, todo empieza cuando decido dejar el despacho para escribir simplemente una novela. Los que hayan estado en una de mis charlas ya saben que yo siempre digo que no soy motero, simplemente yo soy un escritor que viaja en moto. ¿Y qué es lo que yo había conseguido? Simplemente unos ingresos y dinero. Y estaba soltero, ganaba más dinero del que gastaba y aquello no me llevaba a ninguna parte. No me llegaba a lo que yo quería, que era escribir. Entonces, por eso lo dejé. Si me hubieran preguntado entonces si era posible dar la vuelta al mundo en moto, hubiera dicho que eso era imposible. Primero porque hay mares, ¿no? Entonces, luego ya aprendí que no, que las motocicletas se mandan en avión, se mandan en barco. Pero en ningún momento se me planteó por la cabeza convertirme en aventurero profesional, tener una serie de televisión o ser embajador de BMW o, en fin, o ganarme la vida con las motocicletas, cosa de la cual estoy sumamente contento, porque los que montamos en moto sabemos que las motocicletas en definitiva son juguetes y que un hombre adulto se gana la vida jugando, pues no deja de ser un privilegio, ¿no? El 15 de abril de 2008 a mí me conceden la excedencia en el Ministerio de Justicia y ese año yo ya estoy embarcando, ese mismo día yo ya estaba en un ferry embarcando hacia Italia. Y recuerdo que cuando me iba a Italia yo tenía miedo. Tenía mucho miedo de lo que me podía pasar a mí viajando solo en Italia. ¿Qué es lo que me pasó en Italia? Pues que me lo pasé muy bien. Simplemente hacía unos cuantos kilómetros con la moto, llegaba a una ciudad que me gustaba y allí me paraba, aparcaba la moto, me iba a una cafetería, me sentaba en una terraza y simplemente miraba. Y coño, eso comparado con estar en el registro era mucho mejor. Y escribía lo que yo veía. Y simplemente tomaba notas, pues de ese señor que pasea, de ese anciano,
de esa pareja que camina, de la pizza que me estoy comiendo. Escribí un reportaje, lo mandé a diversos medios y El País me lo publicó inmediatamente. Lo podéis encontrar en internet, se llama Un motero en la Toscana. No recomiendo su lectura porque era muy malo, pero es el primer reportaje de viajes que yo escribí y ese fue un comienzo. Entonces me di cuenta que mientras me encontraba con la idea maravillosa para un argumento de ficción, podía dedicarme a escribir reportajes de viaje porque no estaba mal. Combinaba una actividad, como era el viaje en motocicleta, con una cosa que se me daba relativamente bien, como es escribir. El siguiente destino que hice fue irme a Irlanda. Y ahí se produjo un segundo descubrimiento. En Irlanda encontré por casualidad la historia de los náufragos de la Armada Invencible, que habían naufragado 25 barcos en las costas de Irlanda, que habían muerto 8.000 españoles y que a mí eso no me lo habían enseñado en el colegio. Nadie me había hablado jamás de ello. Entonces dije, coño, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué existe esta parte de la historia española que yo no conozco? Ni idea. Entonces, investigando un poco más, me encuentro con un personaje, y ese personaje es el capitán Francisco de Cuéllar, un superviviente de uno de los barcos que pasa 7 meses huyendo de los ingleses en Irlanda y que escribe una carta contando toda su peripecia con un sentido del humor asombroso. Jamás se queja a pesar de que le hacen 1000 perrerías. Y entonces llego al lugar donde está la playa de Strang, donde naufragaron los barcos, y allí me encuentro con una placa que pone Spanish Armada y pone de Cuéllar Strait. Y resulta que los irlandeses se preocuparon de documentar perfectamente el camino que este personaje siguió, porque es un personaje relevante para su historia. Y dije, coño, aquí hay un filón. Entonces me puse a seguir este camino, empecé a preguntar a los ancianos, empecé a preguntar por los pueblos, empecé a buscar esos sitios donde ponía Spanish Rock, Spanish Armada, Spanish Point, y empecé a vivir mi propia aventura personal de mi viaje en moto, que me enseñaba quién era yo en las dificultades, que me enseñaba el sabor de la soledad, de los pensamientos que tienes en el casco cuando no escuchas nada más, y aquello me encantaba. Y al mismo tiempo iba siguiendo una pista ajena. O sea, a veces salía de mí para mirar con los ojos de otra persona. Entonces iba mezclando las dos historias. Cuando terminé mi viaje escribí un reportaje y lo envié a los medios. Inmediatamente se publicó en el ABC a 3 páginas, todo color, y creo que fue la primera vez que se escribió sobre Francisco de Cuéllar en España. Entonces me dije, bueno, mientras encuentro la idea para mi novela, voy a seguir estas huellas de exploradores españoles, porque esto es cojonudo. Aquí hay una historia fabulosa. Yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo cosas que desconocía y además me parece interesante para contárselo a los demás, porque estas cosas no las saben en España. La gente normal no tiene ni idea. Quizás los eruditos, pero ¿quién más lo sabe? Y a mí, si a mí me interesan, a muchos de vosotros os pueden interesar. Teníamos este descubrimiento personal, me gustaba viajar en moto, me gustaba escribir de viajes y me gustaba la historia española. Aún me faltaban todavía unos cuantos descubrimientos más, y eso los encontré en África. Por casualidades de la vida, un compañero mío registrador que estaba fundando, tenía allí una ONG pequeñita, estaba construyendo un hospital, pues me invitó a ir a Kenia, yo me presenté en Nairobi, y según salí del avión me pasó una cosa muy curiosa, y es que me vi rodeado de negros. Todos eran negros. En África el raro era yo. Y eso me llamó mucho la atención, porque empecé a darme cuenta que la concepción que yo tenía del mundo era mía, pero no tenía por qué ser la correcta. Porque cuando miraba el mundo desde mi ombligo eurocentrista, yo colocaba Europa, y concretamente España, en el centro del mapa. Pero a lo mejor en otros sitios colocan sus países en el centro del mapa. A lo mejor en otros sitios resulta que los normales son los negros y no los blancos. Y otra cosa que descubrí también es que allí no eran negros. Yo los veía negros, pero ellos no eran negros. ¿Sabéis qué eran? Africanos. Los africanos de Kenia, o de Tanzania, o de Zambia, no tienen ni puñetera idea de qué es un negro. Eso lo sabemos nosotros. Para ellos son africanos, y son africanos desde Senegal hasta Mozambique. Para ellos son lo normal. Entonces eso te dice mucho de cómo tú ves el mundo. Y entonces empiezas a ver también a pensar en cómo te ve el mundo a ti. Eso fue un descubrimiento. Otra cosa que yo tenía era mucho miedo a los negros. ¿Sabéis por qué? Porque lo veía en la televisión. Veía en la televisión todas noticias que en África, niños soldados, en África, hambrunas, en África, guerras, en África, crimen, porque son pobres. Normalmente tenemos la manía de pensar que los pobres son criminales. Y os sorprenderíais cuando descubriréis que no es así en absoluto. Pues dije, bueno, pues aquí como no, también me han matado, voy a ver si alquilo una moto, ¿no? Y me doy una vuelta por aquí, ya que me gustan las motos. Entonces no había motos de alquiler, pero sí me vendieron una moto, una R80 GS del año 92, me la vendieron por 3.000 euros. Y me la vendió un personaje bastante curioso. Me la vendió el presidente de la radiotelevisión alemana en África del Este, en alemán,
que se había importado la moto de Alemania, prácticamente nueva, para hacer el gran viaje por África que nunca hizo y que yo acabé haciendo. Y ahora pienso, digo, ¿por qué este tipo no hizo ese viaje? ¿Por qué tenía la moto metida en un garaje y nunca la sacó? Y ahora creo que es porque veía demasiada televisión. Aquel tipo trabajaba con noticias, y las noticias son siempre horribles. Para él, África, el África que él conocía, estaba plagada de guerras, estaba plagada de hambrunas, estaba plagada de virus. Entonces pues, le debió entrar miedo y vendió la moto. Cogí la moto, empecé a dar por Nairobi y dije, bueno, pues aquí la gente se porta más o menos bien conmigo, tengo que andar un poco al loro para que no me espachurren, ¿no? Porque la moto no se la respeta en ninguna parte, pero bueno, yo iba a los sitios, paraba la moto, me daba una vuelta y no me pasaba nada. Y dije, bueno, pues vamos a irnos un poquito más lejos. Me voy a ir hasta la línea del Ecuador para hacerme la foto donde el cartel, que está a unos 100 kilómetros al norte de Nairobi. Y allí me fui. Y coño, no pasó nada. Voy a hacer una cosa, me voy a ir y cuando me paren, yo dejo la moto y me vuelvo a España en avión y he vivido mi gran aventura, porque cada día que vivía en África, para mí era una aventura. Me cruzo Tanzania y llego hasta Zambia. Y cuando estoy en Zambia se me rompe la moto. Y digo, bueno, pues hay que repararla. ¿Dónde me pueden reparar? Dice, bueno, pues el primer concesionario de BMW donde pueden tratar esta moto es en Sudáfrica. Bueno, pues hay que cruzar Zimbabue. Y crucé Zimbabue. La moto no arrancaba, porque no tenía el motor de arranque, se le había ido, pero bueno, no faltaba gente para empujar. Otra cosa que aprendí, la gente te echaba una mano. El caso es que empecé así como a lo tonto, sin papeles, y me llegué a Ciudad del Cabo, a más de 10.000 kilómetros al sur. Y ya que había llegado a Ciudad del Cabo, dije, bueno, es un poco más lejos, y me fui hasta Mozambique. Bueno, esto que he contado así muy rápido, me llevó en realidad 4 meses de viaje y me pasó pues, todo lo normal en estos casos, ¿no? Pues algún pequeño robo, una enfermedad grave, un accidente, me rompí un tobillo, me hice erosiones, me las curé yo mismo. Cuando yo dejé la moto y me volví a España, escribí un libro. Y ese libro no era más que mi diario puntilloso de mi día a día. Bien, escribo 1.000.000 de piedras y en ese momento yo decido que ya no voy a escribir más novelas en una temporada, que voy a dedicar exclusivamente a los libros de viajes. Porque llegué al convencimiento en mi viaje por África que cualquier argumento que yo me pudiera imaginar hubiera sido pálido comparado al día a día tan surrealista que yo estaba viviendo. Es decir, porque no hay nada más surrealista que coger un registrador, ponerle en una moto vieja y hacerle cruzar África. O sea, porque yo cometí enormes errores, estuve a punto de morir en alguna ocasión y normalmente siempre encontré gente que me ayudó y cuando no había gente que me ayudara y llegué al límite de mis fuerzas, resulta que mi límite estaba más lejos. Porque es una cosa que pasa. Si tú de repente te ves en la Costa de los Esqueletos, te ves ahí en Namibia, en un desierto, y la moto se te encalla en la arena, y tú la sacas una vez de la arena a pulso, y vuelves a encallarse, y la vuelves a sacar, y al final te quedas sin fuerzas, y dices, ay, qué miedo tengo, me voy a morir aquí, sin agua, voy a llamar a mi mamá. Llamas a tu mamá, pero tu mamá no viene. Entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Le vas a dar un botón del pánico que no existe? ¿O vas a sacar fuerzas de flaqueza y saldrás por tus propios medios? Entonces, eso es una cosa que también descubrí. Que nuestros límites están más lejos de lo que jamás pensamos. Que llegados al extremo somos capaces de más cosas. He aprendido, por una parte, quién era yo. Es decir, un tipo inepto que consigue sobrevivir porque al final sus límites están más lejos de lo que jamás pensó. En segundo lugar, he descubierto quiénes son los demás. Porque el África que yo me encontré no era el África de los telediarios. No había niños soldados, había niños jugando al balón, aunque el balón estuviera hecho de trapo. Había gente normal y corriente que te echaba una mano. Me di cuenta que la gente en casi todas partes es igual, que lo que queremos es ir a trabajar, alimentar a nuestra familia, volver a casa y tener la esperanza de que al día siguiente vamos a repetir. Que en todas partes se cumplen normas básicas, como es el respeto a la propiedad privada, el cuidar a los ancianos y educar a los hijos. Por supuesto que hay veces que esas cosas fallan, pero eso no quiere decir que sea la norma general. Y en tercer lugar comprendí una cosa, y es la austeridad. Yo todas las cosas que me había comprado cuando era registrador de la propiedad y que me parecían importantes, como los trajes hechos a medida, un coche deportivo que luego vendí, todas esas cosas las metí en cajas y esas cajas las metí en casa de mi madre y 7 años después siguen allí. Eso quiere decir que no las echaba de menos. Y si no las echo de menos es porque no las necesito. Entonces comprendí que todas aquellas cosas en realidad me sobraban. Y que el trabajo que había desplegado para comprarme esas cosas había sido absurdo. Y que si había hipotecado mi vida para comprar cosas que no necesitaba, entonces es que era gilipollas. Yo viví en África y luego viví durante 7 años prácticamente con lo que me caben 3 maletas. Y con esas 3 maletas he podido sobrevivir, porque en realidad no aquí hace falta. 2 mudas, un poco de abrigo, una tienda de campaña
Cuando tuve claro esas tres cosas, quién era yo, quién eran los demás y lo poco que hace falta para tener una vida digna, entonces decidí que yo quería seguir viviendo estas experiencias que había tenido en África. Y entonces me fui a Asia Central, recorrí Oriente Medio, sufrí una conversión religiosa en Uzbekistán, recuperé la fe, escribí 5 libros. Durante todo este proceso me encontré con una situación, y era que necesitaba dinero. O sea, no mucho, pero sí necesitaba sobrevivir mientras viajaba, porque yo quería seguir viajando. Entonces, ¿cómo sobrevives viajando? Convirtiéndote en viajero profesional. Y eso es una decisión consciente. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser viajero profesional?